Aquí comienza por Canal 4, el canal de la familia, alumbrando la ciudad. ¿Quién soy yo para destruir lo que Dios restaura y olvidar su misericordia? ¿Quién soy yo para ignorar a aquel que está herido? Si alguna vez yo estuve allí, dame una razón para hacer leña de este árbol caído, una razón para no amarle. ¿Vos te estás portando más o menos? No estás haciendo las cosas bien. Mario me va... Sí, y vos ahora cuando te vayas a pasear en un lado por ahí, que vos en cualquier momento te vas a pasear. Pero Mario me va a cambiar. Pastor. Sí. A mí Pero ¿y el contrato? Bueno, pero escuchame, los contratos se anulan. A ver, hay unas cláusulas, ¿vos leíste la letra chica? No leíste, esos lentes se ve que te calzan mal a vos. Tenés que Puede leer la ser, letra sí. chica que dice, Tengo que ir al oculista. cuando vos te portés mal, se anula el contrato. Y yo no me he portado mal. Oh, ¿Qué? todos nos están mirando. ¿Cómo que todo no está...? ¿Estamos grabando? A ver, ¿qué dice el camarógrafo? ¿Estamos Sí, grabando? dijo que sí. Vamos a arrancar. Queridos amigos, comenzamos un nuevo pero- programa de... ¿De qué? ¿De qué? A ver, ¿de ¿Qué qué? comienza? Porque siempre lo mismo, ¿viste? Siempre lo hacemos apurado. ¿Por qué lo hacemos apurado? ¿Vos te despertaste? ¿Te lavaste la cara? No. ¿Tenés una cara dormido? Pasa que... ¿Qué te pasó? Pegué una siesta hace un Sí. rato. No es para dormir Sí. siete acá, se ¿Cómo viene a que no? trabajar. Mirá que el contrato, si no, Me tienen No va a cortito andar. en el contrato. no va a andar, Qué bueno. no va a andar. Bueno, Va a venir, ya mirá que empezó. va a venir el Pastor Mario. Ya y- empezó, ya y el- empezó. Sí, va a venir el Pastor Mario y te va a sacar lugar. No. ¿Eh? Te lo No. saca así. ¿Y por qué? Porque sí. No tenía un Yo contrato. ¿Vos leíste la letra chica del contrato? Anda. Sí, tiene No, una le letrita fal- chica ahí que hay que le falta leerla. aumento a Ah. este lente. A este lente, digo. El otro día te dije, te voy a aumentar el sueldo, pero voy a leer la letra chica porque si No. no hace las cosas bien. Bueno, No es hombre de palabra, dice. vamos a arrancar porque la No, gente está ahí arrancamos. todavía mirándonos Sí. y no sabemos ni qué vamos a hacer. Queridos amigos, Queridos comenzamos amigos. una nueva edición de... Alumbrando la ciudad. Ahora sí. ¿Cómo has estado? Pero yo bien, gracias a Bien, Dios. bueno, te despertaste, ahí sí, Eh, energía, todo Arquero. poderoso. Bueno, ¿cómo ¿Qué? has pasado? ¿Bien entonces? Yo la pasé bien. ¿Y vos cómo has ¿Viste el pasado? programa de la semana pasada? El de Manuel Arena. Sí, Y- y Carlos. Y Carlos. ¿Lo viste? El de la ONG. Sí, lo viste porque lo viste Sí, conmigo, por eso lo yo vi, sé que lo viste. sí. Porque vos sos medio peligroso y vos me decís que sí, pero no sé si lo ves. Bueno. Bueno. ¿Te gustó? Me gustó adentro de la instalación, Está bueno. el testimonio. Está Testimonio, no testimonio. No, testimonio. Estuvo bueno. Vos acordate que vamos a grabar allá un día de esto. ¿Cómo que Vamos a ir a grabar allá a la ONG, vamos a ir con todo el equipo, con toda la producción, sí. Y vamos a salir allá Un ratito, porque no nos dejan más, ¿viste? No, vamos a hacer todo el programa de una media hora. La vamos a hacer allá, sí, todo el programa allá. Está bien. Bueno, Está bien. Eh, Acá abajo Celulares. tenemos Facebook, Fácil. tenemos YouTube, nos pueden encontrar como Alumbrando Alumbrando la ciudad. Este para acá. Y los numeritos. Exacto. Y también viene hoy? Mario. Hoy viene Mario. Ah. Yo escuché que sí, viene ¿Y Mario. vos sabés qué va a hablar? No. No, yo tampoco. Ah, En está. realidad hay un tema de eso que él trae. Bueno, Se baja de la manga, ¿viste? O de la galera. bueno, dale, seguimos, nos vamos porque si no. Sí, lo dejamos con lo este dejamos. tema musical, Tema musical. y adelante, Y Mario. después ya Mario. Nos vemos Seguimos. con más Alumbrando la ciudad. ¿Dónde está la pasión? ¿Dónde quedó el amor? Por lo que sucedió en aquel madero. ¿Cómo puedo ser efectivo si quieren que hable temas positivos? Que no toque nada fuerte porque el pueblo es sensitivo. Que reduzca los mensajes que hablen de aquel sacrificio por mensajes que resalten nuestro propio beneficio. No lo entiendo, quieren que me olvide de mi compromiso por algo que te emocione y la cruz tire por el piso. Quieren que predique de que las tinieblas somos luz y me piden que lo haga sin que mencione la cruz en donde todo comenzó, querido hermano. La razón por qué existimos y nos llamamos cristianos, donde fuimos redimidos
y luego justificados, donde fuimos perdonados para no ser condenados. Este tema no se toca, es la triste realidad. Para controlar la gente le hablan de prosperidad. Ya no se menciona lo que sucedió en aquel momento, ni del perdón de pecados, ni del arrepentimiento. ¿Dónde está la pasión? ¿Dónde quedó el amor? Por lo que sucedió en aquel madero. Queridos amigos, comenzamos una nueva parte central de Alumbrando la Ciudad, con Mario, el pastor, ya lo habíamos anunciado hoy con Mister. Y bueno, hoy tenemos una charla en realidad. Ahí Venimos está. a eso, ¿no? Exactamente. ¿Cómo has estado, Mario? Bien, lo más bien, ¿Sí? lo más bien. Bueno, un saludo para toda la audiencia. Como siempre decimos, es un gusto, es un placer poder estar con ustedes. Bueno, en este programa que se llama Alumbrando la Ciudad, con el propósito justamente de traer luz, Ajá, la luz de eso, la palabra. Dice la Biblia que la palabra de Dios es lámparas a mis pies, dice tu palabra. Y bueno, el propósito es ese, es traer luz en algunos temas que por ahí a veces No hay o no, conocimiento. ahí está, o no hay mucho conocimiento, o son medios confusos, Claro. o de repente temas, digo, comunes que, bueno, se dan por entendido, pero si uno entra a profundizar por ahí no eran tan, Claro. no eran tan Sí, comunes, o no eran tan sabidos como uno pensaba, ¿verdad? A veces digo, la gente se maneja con, me parece a mí, con el tema de Dios, o sea, con las cosas de Dios, por costumbre también. Exactamente. O sea, viene por costumbres de antepasados, vamos a decir, y va quedando en eso nada más. O sea, Sí. queda con esa información, por decirlo de una manera, Claro. y en realidad no conoce bien quién es Dios, qué es Dios. Sí, ¿Cómo incluso, encontrarlo? incluso la gente hoy se escuda mucho en que hay tantas religiones. Claro. O la gente te pregunta, bueno, ¿y por qué hay tantas religiones? ¿O por qué tantas iglesias, verdad? O te dice, no, vos que sos religioso, Sí, ¿verdad? sí, eso ha Es pasado, algo sí. muy común. Es muy común. Yo siempre digo, yo no soy religioso, yo soy cristiano. Y si nosotros vamos a lo que es, bueno, lo primero, digo, en cuanto a las religiones, si vamos a la definición, religión son los caminos que el hombre busca para llegar a Dios. Que el hombre busca. Exactamente. Son los caminos que el hombre traza o que el hombre busca para llegar a Dios, ¿verdad? O sea que el hombre en toda la historia ha trazado diferentes caminos buscando llegar a Dios. O sea que Y es algo natural, es algo que lo traemos. Exactamente. A ver, yo creo que el hombre viene ya con esa necesidad de Dios. De buscar a Dios. Aunque sea ateo, igual hay como una necesidad Siempre esa hay una búsqueda de algo, necesidad de Dios. de algo superior. Siempre ha habido, por eso las distintas culturas, las diferentes culturas a través de la historia siempre buscaron a Dios. Claro. Y buscaban, podemos decir, diferentes dioses. En realidad ellos buscaban a Dios. A Dios, sí. ¿Tá? Claro, tal vez lo interpretaban de diferente manera. Exactamente, lo interpretaban de diferentes maneras. Con el sol, otro la algunos con luna, los astros, claro. otros con las cosas naturales, otros, bueno, dejaban volar un poco más su imaginación. Pero Alguna personalidad que surgía y que bueno, ahí está, la idolatraban. Claro, todos buscaban justamente llegar a Dios. Ahora, lo curioso de todo es que Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6 dice eso. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué nosotros buscamos caminos o tratamos de trazar caminos para llegar a Dios si el camino ya está trazado? Es como... ¿Y cuál es la respuesta? Y vos sabés que yo me imaginaba, ahora es más fácil porque ahora uno llega a cualquier lado y Claro, pone en el claro. GPS la dirección y te lleva donde Sí. quiera. Pero antiguamente, los que Sí, somos sí. viajeros con un poco más de años, Que no había tecnología en esa época. con un poco más de años, íbamos entrando a una ciudad cuando queríamos ir a algún lado y preguntábamos, Claro. fulano así, dije, ¿cómo llegamos cierto. a tal lado? Y la persona nos indicaba y generalmente tratábamos de ir por ahí. Sí. Cuando la persona nos indicaba, nos decía, no, pero yo voy a buscar diferentes buscar por caminos otro. para llegar, tratábamos de ir por ahí, que era el que sabía, ¿verdad? Era como el patrón, vamos a decir. Exactamente, Decimos, era la guía, era la guía que nos guía. habían trazado para llegar a donde queríamos. Ahora yo me pregunto por qué el hombre traza caminos para llegar a Dios si el camino ya está trazado.
Es como si el GPS te dijera, Recalculando. no, te dijera, ahí está, continúa 500 metros y doble a la derecha tanto, y vos decís, no, pero yo más vale voy a agarrar por acá o por allá, porque no. Sí, Si sí, ya sí, está sí, casado. no hacerle caso a lo que, claro, a lo que ¿Verdad? ya está. Entonces digo, eso es lo primero, digo. Por eso yo siempre digo que yo no soy religioso, yo soy cristiano, porque el camino, yo no busco camino para llegar a Dios. El camino ya está, ya lo encontré. Claro, claro, claro. El camino ya me lo dieron marcado, yo ya lo encontré. Que es Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo es el camino para llegar a Dios. Ahora, ¿quién es Dios? Sí, y antes que eso, porque ya que veníamos hablando de religiones, digo, ¿por qué? A ver, o sea, está bien la pregunta lo que vos contestaste recién de que la religión es el camino que el hombre Sí. traza o se imagina o se hace para poder llegar a Dios. Pero aún así, ¿por qué hay tantas religiones o congregaciones o lugares que dicen adorar el mismo Dios? ¿No? Bueno, ahí tenemos... Porque hay muchas que supuestamente adoran el mismo Sí, Dios. ahí tenemos dos o tres temas diferentes, ¿no? Lo primero, no todos adoran el mismo Dios. ¿Tá? No todos adoran el mismo Dios. Eso es lo primero. Hay iglesias cristianas. Y cristiana estamos hablando de Estamos hablando de Cristo. cristianos, seguidores de Cristo. Ahí Seguidores está. de Cristo. Adoradores de Cristo o seguidores de Cristo. Para que quede bien definido, ¿no? Ahí Porque la está. gente sepa, porque digo, nosotros tal vez los podemos saber, pero la gente la que en realidad queremos que sea alumbrada, ¿no? Tenés la iglesia católica, que si bien creen en Cristo, ¿tá? Digo, no es ese su camino. Ellos no me quiero meter en tema ni que hablar. en tema doctrinal, pero ellos, según su religión, digámoslo así, por obras o por medio de la iglesia, Se salvan. pueden alcanzar la salvación o pueden llegar a Dios. Ahí está. No me voy a Sí, sí, meter no, en está. el tema Que esté bien o doctrinal. esté mal, No está. voy a meter el tema doctrinal, digo, pero no es por eso hago una pequeña diferencia. Pequeña porque también ellos buscan y creen en Cristo. También creen en Dios, sí. en el mismo Dios. ¿Tá? Tenés iglesias que directamente no creen en Dios o no es el mismo Dios. No creen en Jesús ¿Tá? directamente Tenés, así. digo, Claro. tenés, digo, diferentes. Tenés, digo, bueno, los musulmanes, tenés los budistas, tenés una cantidad por el mundo entero. No sé, tenés los naturalistas con la Pachamama, tenés una cantidad Claro, por eso yo te diferente. pregunté por qué había tantos que supuestamente adoraban el mismo, o dicen adorar Ahí el está. mismo Dios. Entonces digo, hacemos una primera separación y juntamos, bueno, lo que son las iglesias cristianas. Dentro de las iglesias que adoran a Cristo, bueno, ahí hicimos otra separación, digamos, lo que son las iglesias, lo que ya se denominan las iglesias evangélicas y lo que es la iglesia católica. Que la iglesia católica, digo, todo el mundo sabe lo que es, digo, es más, todo el mundo sabe lo que es hasta tal punto de que, como vos decías, mucha gente Por costumbre. dice ser católica o dice, pero en realidad es por costumbre, porque su familia lo era, porque su madre, porque fue la religión que vino con las colonias, Claro, con vino los Colón. colonizadores. Sí, cuando vino. Cuando Colón llega a América, justamente, digo, es la religión que imponen y que se impuso muchas veces por la fuerza. Sí. ¿Tá? Por medio de las misiones, se impuso muchas veces por la fuerza, pero se logró imponer esa religión, Claro. ¿verdad? Y por eso hoy mucha gente dice ser católica, algunos realmente sí, profesando la fe claro, católica, claro. y otros directamente porque tal vez el padre o el Como abuelo, era yo. o porque capaz que cuando era chico lo bautizaron, después nunca más pisó la iglesia. Sí, a Que mí yo me me encontraba- pasaba lo mismo porque uno le preguntaban, porque yo soy católico, pero no iba ni siquiera a la iglesia ni nada en aquellos Sí, años. no. O sea, No tenían ni Nunca mucha más. idea de cuáles No, eran no. los pasos, ni Yo pero- sabía que era católico porque había ido al colegio y era lo que sabía, pero después y no tenía mucha idea de otras religiones en aquellos años, ¿no? Claro, sí. Por eso digo, y aún dentro de las iglesias evangélicas, ¿tá? Dentro de las iglesias evangélicas, también hay dos grandes grupos, digamos, que son las iglesias pentecostales y las no pentecostales. Las pentecostales, las que creen en el bautismo del Espíritu Santo, y las no pentecostales, las que no creen en el bautismo del Espíritu Santo. La más representativa, o la más común de las no pentecostales es la iglesia bautista, ¿verdad?
Las iglesias pentecostales, digo, son la mayoría de las iglesias evangélicas. Pero bueno, La mayoría. en general las divisiones, digo, lo que es la división va por ahí. Después, digo, hay muchas congregaciones y eso tiene que ver con la organización humana, ¿verdad? Con la organización humana. Claro. Por un tema organizativo, digo, la iglesia católica está nucleada todo en una misma institución, ¿verdad? Sigue todo las encíclicas papales, sigue todas las directivas del Papa, digamos, y está todo nucleado ahí. Si bien también hay diferentes líneas, están los salesianos, los maristas, no me acuerdo cuál es otro. Sí, Pero bueno, digo, claro. también hay diferentes líneas, ¿verdad? Pero están todos nucleados, digamos, bajo la figura del Papa, ¿verdad? Claro. Las iglesias evangélicas no, y por eso parece que son más o que son diferentes, pero en realidad lo que responde... Porque tal vez en algún momento puede decir, están todos peleados o son todos... Digo, No, digo que claro, la gente claro, pueda pensar que en realidad están todos enemistados, por eso hay tanta cantidad de iglesias. No, en realidad no debería, no digo que no pase. Por eso, no es lo que pasa, pero digo, es lo que a veces claro. la gente piensa. Claro, no debería, sí, Claro, la gente pero piensa... tal vez justamente para aclarar a la gente de que no es... Claro, de hecho nosotros organizamos eventos, digo, interdenominacionales, como llamamos, Exactamente, o sea, invitamos a todas las iglesias evangélicas. Claro. Hemos organizado acá y en todos lados, Sí, hemos sí. organizado eventos de ese tipo, porque digo, lo que creemos es en la extensión del reino de Dios, Claro. ¿verdad? Creemos en la extensión del reino de Dios, en predicar la palabra de Dios, En que la gente en llegue que a conocer. en que la gente alcance a conocer Claro. a Cristo, a conocer a Dios realmente, alcance la salvación, Claro. ¿verdad? Esa es un poco la idea, a conocer a ese Dios, a tener esa relación con Dios que nosotros siempre decimos, ¿verdad? Esa relación con Dios, a reconocer a Dios como Padre, como Dios Padre, ¿verdad? Que la mayoría de las personas uno le habla de Dios y ven los que tienen alguna idea ven a un Dios allá tan lejos, ¿tá? Ven a un Dios tan lejano que no creen poder tener una relación con Él. No creen poder que ese Dios tan lejano se interese en ellos tampoco. ¿Tá? Por ahí piensan, bueno, pero hay tantas cosas en el mundo, ¿qué se va a interesar en mí que soy un tipo lo más común, que no tengo grandes problemas o que sí tengo grandes problemas, que no valgo nada o que sí me creo que valgo algo, pero ¿qué Dios se va a interesar en mí con el hambre que hay acá, con las guerras que hay allá, con esto, con aquello? Yo no tengo nada para darle. Y aún también, así puede pensar también el que entre comillas se siente que está sucio por dentro. Claro, o sí. que hace O que demasiada no es maldad. O que no es merecedor. Ahí está, que de no es merecedor de que Dios se acerque o que Dios se fije. Que Dios se fije en él. Claro. Exacto. Entonces nosotros lo que tratamos de mostrar justamente a la luz de la palabra es que sí, Dios es nuestro Padre. Claro. Dios siempre se reveló al pueblo como Padre, pero el pueblo nunca lo vio. El pueblo no lo veía como Padre. Es más, Dios se revela al pueblo judío primeramente, Sí. ¿tá? Se revela a Abraham, ¿tá? Y Abraham ve a Dios como Padre. Pero después el pueblo se identifica como hijos de Abraham. Claro. Es más, cierto, ¿no? el pueblo le dice, ellos le dicen a Jesús en determinado momento, somos hijos de Abraham. Sí, Somos hijos de Abraham. Nosotros no, somos importantes, somos hijos de Abraham. claro. ¿verdad? Conocían, Generaciones claro. después, el pueblo sigue identificándose como hijo de Abraham. Pero Dios siempre se identificó como padre. Es más, David habla muchas veces de que Dios los trata o nos trata como un padre amoroso. Pero ni siquiera ahí muestra a Dios como mi padre. Claro. Que nos trata como si fuera un padre. El que realmente nos trae a la conciencia Dios Padre es Jesús. Claro. Es Jesús, revelándonos a Dios como Claro, Dios porque era el Padre. hijo. Exactamente. Él venía justamente con ese propósito. Ese era el cometido, revelarnos a Dios como Dios ¿no? Padre. Mira, yo soy el hijo, yo sé cómo es mi papá. o sea, Exactamente. y bueno, Mi quiero- padre, claro. yo hago las cosas que voy a hacer a mi, Exacto, que voy a hacer a mi exactamente. padre. Y es más, y nos reconcilia con él. Porque dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Interesante, ¿no? Interesante, Entonces, digo que... Jesús es el que recompone esos lazos claro. de paternidad. Claro. ¿Verdad? Entonces, a partir de ahí, dice que Él es el primogénito de los hijos. Él es el primogénito del Padre. ¿Está? O sea que después de Él venimos nosotros. Venimos nosotros, exactamente. Los que creen. Los que creemos, los que hemos creído, nos dio esa potestad o ese derecho de ser hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar a Dios como Padre, las cosas empiezan a cambiar. Porque empezamos a tener esa relación de familia. Porque empezamos a tener esa confianza de Padre. También ese temor de Padre. Sí, estaba pensando, digo, porque vos dijiste creer en Jesús, ¿no? Porque digo, a veces, como bien dijiste hoy, a veces las religiones nos hacen creer, Que o podemos sea, llegar... a las personas le hacen creer, o piensan ellos que creyendo en la iglesia o en algún ser humano, o en alguna estatua, o en algún, no sé. Sí, o en hay diferentes formas justamente de que la gente, por medio de religión, la gente busque llegar a Dios. ¿verdad? Entonces digo, Por ejemplo, que ese hijo de Dios es a través de Jesús. Como por bien ejemplo, dijiste, ¿no? una de las grandes diferencias, ¿tá? Que digo, con la Iglesia Católica, por lo que la Biblia dice, justamente, o sea, a ver, nosotros tratamos de apegarnos a lo que la Biblia dice, ¿verdad? Exacto. Por lo que la Biblia dice es que Jesús es el único camino para llegar a Dios. ¿Tá? No son los santos, no es por las obras. Es más, dice que no por obras para que nadie se gloríe. No por los santos, porque como decíamos Juan 14:6 dice eso, que es el único camino. Si vamos a profundizar un poquito más todavía, los mandamientos, digo, que Dios le da a Moisés, le dice que no harás imagen alguna de cosa que haya en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni las harás, ni las adorarás, ni te postrarás ante ellas. Dentro de ello está la humanidad también. Dentro ¿no? de ello, exactamente. O sea, lo que es imágenes a personas. Exactamente, el Salmo 115 también habla de lo mismo, dice no a nosotros, sino a tu nombre gloria. O sea, dar gloria al nombre de Dios, no a nosotros. Y habla de los ídolos, de que los ídolos tienen manos pero no pueden agarrar, no pueden hacer, tienen pies pero no andan, tienen ojos pero no ven, oídos pero no escuchan, que hay que llevarlos. Entonces digo, es una... ¿Y por qué, ¿por qué hablo de diferencia con la Iglesia Católica? Porque digo, es la Iglesia que también, digo, como decíamos hoy, también cree en Dios y en el mismo Dios y en Cristo, ¿verdad? Lo único que hay cosas que justamente por religión de repente según el punto de vista de la Biblia, digo, no estarían correctas, ¿verdad? Claro. Sí, no porque es, aparte dice digo, indudablemente que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Indudablemente no vamos a hablar de diferencias con otras religiones que no tenemos absolutamente nada en común. Digo con la Iglesia Católica porque tenemos cosas en común, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño corte y ya terminamos, le damos el Muy pantallazo bien. final. ¿Sí? Perfecto, dale. Ya volvemos. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el alma que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Bueno, después de este tema musical, vamos a terminar, Mario, con esta charla sobre
cómo llegar a Dios en realidad, ¿no? Ahí está. Sería el título de cómo llegar a Dios. Ahí está. El sería un título poco- de la charla, por ponerle Sí, un nombre. realmente nos quedó bastante, quedó bastante más Sí, que nada ni hablar. de quién es Dios, cómo... Pero está bueno lo primero, cómo llegar a Él, ¿Cómo ¿verdad? El Evangelio de San Juan dice que dice a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, hablando de los judíos. Dice también después, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, les dio potestad, o sea, les dio derecho de ser hijos Hijos de Dios. de Dios, ¿verdad? Dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, a Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, nosotros queremos llegar a Dios, bueno, la única forma es por medio de Jesús. De Jesús. La forma es por medio de Jesús. ¿Y cómo? Eso te iba a decir. Eso te iba a decir. ¿Y cómo? Aceptándolo como Señor y Salvador, como aceptándolo como quien vino, como el Hijo de Dios que vino para librarnos de todo pecado, porque ciertamente todos somos pecadores, ¿tá? Por lo que dice la Biblia y por lo que, bueno, por lo que Sí, vemos. sí, mira, No hay por más que diga, no, pero es tan bueno, no, pero todos somos pecadores, todos, porque desde Adán para acá, desde la creación del hombre, desde Adán para acá, todos fuimos hechos pecadores. De hecho, la Biblia dice, ¿no?, que todos somos pecadores y Exactamente. estamos destituidos. La única forma de llegar a Dios es por medio de Jesús, ¿verdad? Aceptándolo como Señor, como Salvador, pidiendo perdón por nuestros pecados y buscando realmente reconocerlo realmente como Hijo de Dios que vino a entregarse por nosotros, que murió y resucitó al tercer día, ¿verdad? Esa es la forma como nosotros podemos llegar a Dios, como podemos ver a ese Dios Padre, como Dios nos ve como hijos, ¿verdad? Porque hay una cosa muy importante, todos somos creación de Dios o criaturas de Dios. Dios nos creó, ¿tá? Todos somos criaturas de Dios, pero hasta que no aceptamos a Cristo como nuestro Salvador no somos hijos de Dios. Somos hijos. Dice que cuando aceptamos a Jesús, Exactamente. Él nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Recién ahí. Exactamente. O sea, no antes, recién ahí. Entonces la invitación es a que puedas aceptar a Cristo como tu Señor, como tu Salvador entonces, y formar parte de esta gran familia, de la familia de Dios. Muy bien, muchas gracias, Mario. Espero que la teleaudiencia le haya quedado claro que no es a través de religiones, ni a través de congregaciones, ni a través de santos, ni a través de imágenes, ni de ninguna esa cosa que se puede llegar al cielo, que se puede llegar a la presencia de Dios en realidad, sino Exacto. que es solamente a través de Jesús y de aceptarlo a Él, ¿sí? Y es Exacto. personal, es algo personal. Eso es algo personal. Es algo totalmente personal, Exactamente. no necesariamente porque venga de generación de atrás, No, yo ni siempre... que sea familiar, ni nada de eso. Nosotros hace unos cuantos años que somos pastores, de hecho mis hijos, Lucas y Santiago, Lucas tiene 25 años, Santiago 19, y ellos, cuando ellos crecieron, cuando ellos nacieron ya éramos pastores, y yo siempre les enseñé que Dios no tiene nietos, Claro. Dios tiene hijos. Para llegar a Dios no es porque, porque papá hace tal cosa, porque papá era tal cosa. No. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. O sea que no es por lo que hayan hecho nuestros padres que nosotros vamos a alcanzar salvación, es porque aceptemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Muy bien, bueno, nos vamos entonces. Dios Muchas te gracias. bendiga. Que Dios los bendiga. Seguimos con más Alumbrando la Ciudad. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el alma que ha de ver, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Corte, cámara, acción. ¿Vamos acá? Dale. Ya entendí. 3, 2, 1. Y bueno, amigo, la verdad, espero que les haya gustado todo este programa, así que... ¿Qué estás? ¿Qué pasó? Ay, qué loquito bárbaro. ¿Qué estás haciendo? Estaba terminando alumbrando la ciudad. Pero vos Yo tenés que terminé, esperar. Polo. No,
No, ya tenemos que ser rápido, ya termina. Ah, viste que el otro día me decía a mí que yo era rápido y te digo, no, que estamos apurados, no sé qué. Pero acá las cosas tienen que ser Ah, a ¿viste tiempo, lo que ahora. viste? Bueno, estaba Pero que en el contrato vos también te va a salir mal. Tenés cuidado. Queridos amigos, mi amigo Mister, mi amigo No. Mister. Bueno, nos vamos, ahora sí. Ya ¿Ya está, cerraste? pero esperá, que se acuerden ¿De qué? del numerito acá Ah, abajo, ¿viste que va a el numerito? aparecer en estas pantallas. Y que cómo es el numerito. Pará que no me acuerdo. Ah, sí, 099 687706. 06. ¿Y Facebook? Y, no, y nos pueden encontrar, no, Eso. hay que hacer las cosas bien Ahí para está. salir más Más o o menos. menos. Nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube y en el canal 4, Canal de la Familia. Con el rubro a la cabeza. Y nos pueden encontrar por esas redes sociales. ya le mandamos por saludos. Alumbrando la Ciudad. Y un saludito al Rulo. Al rubro, a Joan y a Susana. A Y todos ya, los- pará, y nos faltó Juan. Ah, el saludito. Juan Descovich Juan. y el cerrajero que todo lo abre y nadie lo cierra. Y Y, el el pastor. pastor de Rosario, Jorge Moreno. Jorge Moreno. Y ahora sí, Y ya está. nos vamos. Y vos, ya está. Ya. Pero así de rápido fue. Y vos no me dijiste que tenía que ser rápido. Y sí, porque la hora se nos va, pero. Ay, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Se nos va el tiempo. Ya. Que Dios lo bendiga mucho. Hasta la Esperamos semana que viene. Eso, la semana que viene. Chau, chau. Por este mismo canal, hasta una hora. Chao. Para destruir lo que Dios restaura y olvidar su misericordia. ¿Quién soy yo para ignorar aquel